Buenas tardes, soy Horacio Centeno y aquí venimos a presentar nuestra actividad con respecto a la paginación y segmentación. Nuestro grupo está compuesto por León Lescano, Emiliano Toledo, Agustina Pereira y Nicolás Olivera. Yo voy a empezar relatando sobre la paginación. La paginación consiste en un método de manejo de memoria que realizan los sistemas operativos, los cuales consiste en dividir en segmentos chicos los distintos programas y operaciones que ocurren en la computadora en, con- en partes llamadas páginas. Y la memoria también se encuentra dividida en segmentos de igual tamaño para que puedan tener en su interior a las páginas. Estos segmentos de la memoria son conocidos como marcos de página. La paginación posee varias características. Las cuales vamos a notar son de que aumenta la eficiencia de los sistemas operativos al ser capaz de poder realizar operaciones y abrir programas de manera simultáneamente. También esta permite que la memoria de un proceso no sea contigua, y que a un proceso se le pueda llegar a asignar toda la memoria física necesaria mientras está disponible. En el caso de que no esté disponible, el sistema operativo se encarga de poder de liberar un marco de página para que ésta pueda volver a ser cargada con otra página nueva. Además, soluciona los problemas de fragmentación externa y reduce la de fragmentación interna, ya que toda la memoria faltante o desperdiciada siempre se encontrará dentro de la última página. Buenos días, soy Agustina Pereira y voy a hablar de qué es la segmentación y sus características principales. La segmentación divide la memoria en segmentos de distintos tamaños que pueden ser variables y que poseen espacios de direcciones lineales e independientes entre cada segmento. Cada segmento representa una unidad lógica del programa que tiene su propia base y límite. La base indicando el inicio del segmento y el límite el tamaño del mismo. Las características que posee es que tiene direcciones independientes, es decir, que lo que sucede en un segmento no afectará a los otros. A su vez también posee tamaño variable e independiente, es decir, que cada segmento puede reducirse o crecer sin alterar a ningún otro. También tiene una facilidad con la compartición de procedimientos entre varios procesos. Es decir, que en caso de que sea requerido, varios procesos pueden utilizar un mismo procedimiento sin duplicar el uso de la memoria. Hola, soy Emiliano y voy a explicar fragmentación. Bien, ¿qué es la fragmentación? La fragmentación es el desperdicio de memoria al usar métodos de gestión de memoria. Es decir, cuando a un bloque de datos o proceso se le asigna cierto espacio en la memoria, este no va a terminar ocupando de manera 100% eficiente ese espacio de memoria. Es decir, todo lo que conlleve al uso de la memoria principal de manera ineficiente, cualquier programa, aunque sea pequeño, ocupará toda la partición, desaprovechando memoria y entonces produciendo fragmentación. La fragmentación puede ser de dos tipos, interna y externa. Bien, ¿qué es la fragmentación interna? Bien, este es un fenómeno que ocurre cuando se asigna más memoria de la necesaria a un proceso o bloque de datos, dejando espacios inutilizables dentro del bloque asignado o dentro de los bloques asignados. Por ejemplo, cuando en un segmento se le asigna un bloque de datos o un proceso, este dejará un mínimo espacio inutilizable dentro del mismo segmento. Por otro lado, la fragmentación externa ocurre cuando hay suficiente espacio en la memoria libre en total para satisfacer una solicitud de memoria de un proceso o bloque de datos más grande, pero la memoria libre está fragmentada en bloques pequeños y no contiguos, impidiendo que se le pueda asignar precisamente ese espacio de memoria a ese proceso más grande. Ese es el fenómeno y acá, como se puede apreciar en la imagen, está marcado en gris. Hola, soy León Lescano y ahora veremos las ventajas y desventajas tanto de la paginación como de la segmentación, comenzando por la paginación. Primero, gracias a la posibilidad de reemplazar las páginas de programas, es posible ejecutar varios programas simultáneamente,
y que estos sean accedidos de manera rápida. Pero, en el caso de que utilicemos la paginación de manera excesiva, esto puede ocasionar una reducción de rendimiento del sistema, ya que el acceso a la memoria secundaria es más lento que el acceso a la memoria física. Ya que existe el reemplazo de página, no es necesario que un programa esté completamente cargado en la memoria. Solo con tener el fragmento necesario a ejecutar es suficiente. Pero, como ya hemos hablado anteriormente, en el caso de usar de forma excesiva la paginación, esto puede ocasionar una hiperpaginación, lo que quiere decir que el sistema pasa más tiempo reemplazando páginas que ejecutando instrucciones y procesos. Además de que el programa no debe estar completamente cargado en memoria, tampoco es necesario que todos los fragmentos del programa estén en espacios contiguos, ya que es posible encontrarlos utilizando la tabla de páginas, lo que nos permite un fácil control de las mismas. Esto es debido a que todas tienen el mismo tamaño. Esto, a su vez, puede ser considerado una desventaja, ya que el usuario no puede determinar el tamaño de las páginas. Es importante aclarar que esta tabla de páginas no viene sin sus desventajas, ya que la misma consume mucha memoria. La diferencia principal entre la paginación y la segmentación es que la paginación elimina el problema de la fragmentación externa, pero puede ocasionar que exista un problema de fragmentación interna. Siguiendo con segmentación, una de las ventajas es permitir al usuario decidir qué tamaño de segmento utilizar, permitiendo tamaño de segmentos variables. Esto, como desventaja, ocasiona una reducción en el rendimiento del sistema, ya que los recursos necesarios para manejar segmentos de tamaños variables es superior a cuando se manejan segmentos de igual tamaño. Otra ventaja de la segmentación es el incremento de aislamiento de procesos. Esto significa que un proceso no puede interactuar ni afectar a otros procesos, a menos que sea necesario. Sin embargo, existe la posibilidad de que un programa pueda intentar acceder a una región de memoria restringida o inexistente, ocasionando posibles fallos. A diferencia de las tablas de páginas, las tablas de segmentos consumen menos memoria del sistema, y también permite a los programas compartir segmentos de memoria, en el caso de que utilicemos una familia de programas o una librería, por ejemplo. Pero, esto ocasiona que el tiempo para recuperar dichos segmentos de memoria e instrucciones incremente, ya que se necesita ir de la tabla de segmentos a la memoria principal. Y, finalmente, como especificamos antes, al utilizar segmentación podemos eliminar el problema de la fragmentación interna, pero introducimos la posibilidad de la fragmentación externa. Soy Nicolás Olivera y voy a hacer una analogía de las técnicas de paginación y segmentación aplicadas al libro de Sistemas Operativos Modernos de Andrew Tannenbaum. Para comenzar, como dijo anteriormente mi compañero, la paginación es una estrategia que consiste en dividir la memoria en bloques de igual tamaño, llamados marcos, y a los procesos en pequeños segmentos o páginas. Por último, también debe haber una tabla de páginas que nos indique la posición del marco de cada página. Si extrapolamos estos conceptos al libro previamente mencionado, podemos tomar cada subtítulo como las páginas de un proceso, que pertenecen a un marco específico, es decir, a un título, dentro del índice de contenidos, o lo que es lo mismo, la tabla de páginas. En la imagen de esta diapositiva se notan estos conceptos con recuadros en azul para las páginas, en rojo para los marcos y en verde para las tablas de páginas. Por otro lado, la técnica de segmentación consiste en dividir la memoria en espacios virtuales que pueden variar en tamaño y cantidad, siendo cada uno de estos segmentos espacios continuos. Volviendo al caso del libro de Andrew Tannenbaum, podemos tomar como por ejemplo al capítulo 3.4, donde cada uno de los subtítulos representa un segmento que tendrá más o menos caracteres, siendo cada uno de estos segmentos, es decir, los subtítulos, de longitud variable y contiguos entre sí. Esto lo podemos observar en los recuadros de color rojo en la imagen. Y con esto finaliza la presentación. Muchas gracias por su atención.